Hola, bienvenidos de nuevo a una clase de química en casa. El día de hoy vamos a revisar otros 4 grupos funcionales que están muy relacionados el uno con el otro, pues resultan de la oxidación consecutiva del grupo funcional anterior. ¿Cuáles son estos grupos funcionales? Son los alcoholes, aldehídos y cetonas y los ácidos carboxílicos. Antes de comenzar a trabajar en estos grupos funcionales, recordemos que la oxidación en química inorgánica se puede ver muy fácilmente a través de la transferencia de electrones, como en el caso, por ejemplo, del hierro, que al combinarse con oxígeno pierde un par de electrones y entonces podemos determinar que se oxida, se hace el óxido ferroso o bien óxido de hierro 2. En el caso de las moléculas orgánicas es un poquito más fácil encontrar cuándo se está oxidando y cuándo no, porque podemos utilizar una estrategia muy sencilla. Si está ganando oxígenos o está perdiendo hidrógenos, se está oxidando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar rápidamente nuestras reglas de nomenclatura. Si yo tengo una estructura y quiero darle nombre, lo primero que tengo que hacer es encontrar el grupo funcional de mayor importancia. Una vez que ya distinguí cuál es el grupo funcional de mayor importancia, lo siguiente que tengo que hacer es encontrar la cadena principal que incluya a este grupo funcional. El paso número 3. Todo lo que no sea esta cadena principal se conoce como sustituyente y le tengo que dar nombre a estos sustituyentes. Finalmente, tengo que nombrar la cadena principal que me dé el nombre completo de mi molécula. Al contrario, si yo tengo un nombre y quiero dibujar la cadena cuyo nombre corresponda, voy a empezar por dibujar la cadena principal. ¿Por qué? Porque necesito esa base en donde todos mis grupos funcionales se van a ir colocando. Segundo paso, tengo que poner en esa cadena principal el grupo funcional en el carbono en el que me lo especifique el nombre. Y el paso número 3 es agregar los sustituyentes. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo a nuestro programa, el ChemSketch, para poder trabajar un poquito sobre la interacción de las moléculas y ver qué características y cómo se generan y cuáles son estos grupos funcionales de los que con los que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, aquí tengo una molécula orgánica de 3 carbonos y solo enlaces sencillos. Esta molécula se llama propano. ¿De acuerdo? El propano tiene 2 carbonos primarios y un carbono secundario. Ambos carbonos primarios son exactamente iguales, porque tienen la capacidad de rotar las moléculas, como ya lo hemos visto, y entonces da igual si yo empiezo a numerar de aquí o de acá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando esta molécula se oxida? Uno de estos hidrógenos va a ser sustituido por un oxígeno. Puede ser en un carbono primario, derecha o izquierda, o bien en el carbono secundario. No hay diferencia entre uno y otro tratándose de la molécula del propano. Pero cuando ya tenemos un oxígeno,
ahora sí va a haber diferencia. Si este hidrógeno se sustituye, ahora lo que tenemos es un alcohol. Este grupo OH se conoce como alcohol. Este es el grupo funcional de los alcoholes. ¿De acuerdo? Y como está en un carbono primario, entonces se denomina o se le llama un alcohol primario. Bien. ¿Qué pasa o cuál sería la diferencia si yo lo pongo aquí? Sigue teniendo un grupo funcional alcohol. Sigue teniendo un OH. Entonces, el OH es el grupo funcional alcohol. ¿De acuerdo? Y puede tener cualquier R. R en química orgánica es cualquier radical, es decir, cualquier cadena puede estar aquí. Es un radical unido a una molécula de OH. Este es el grupo funcional alcohol. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar nombre a los alcoholes con la terminación ol. Los alcoholes se nombran utilizando el nombre de la cadena principal como si fuera un alcano, y lo que voy a hacer es ponerle la terminación del grupo funcional, en este caso ol. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo ahora aquí este carbono, perdón, esta estructura de carbonos que tienen un OH, yo tengo que, primero, identificar cuál es el grupo funcional. En este caso, el grupo funcional de mayor importancia, porque los estamos viendo en un orden, es el alcohol. Y este se denomina un alcohol primario porque está en un carbono primario. Entonces, yo voy a cambiar la terminación del alcano propano por la terminación del alcohol, es propanol. Da igual realmente si estoy hablando del 1-propanol acá o del 1-propanol acá. Entonces su nombre es simplemente propano. En este caso también es propanol, pero aquí sí tengo que ponerle el número. Aquí le tengo que poner 2-propanol, indicando que está justamente en este carbono central, en este carbono secundario. Entonces, este es un alcohol primario y este es un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que se está quitando, en donde está entrando el grupo funcional OH, es justamente un carbono secundario. Bien, son muy similares, pero no son iguales, tienen características distintas. Ahora, al principio comenté que las moléculas orgánicas se pueden oxidar si ganan oxígeno. En este caso, ambas moléculas pasaron de propano a propanol o a 2-propanol porque ganaron un átomo de oxígeno aquí y aquí. Y la otra opción es que pierdan hidrógenos. Entonces, ¿qué pasa si este OH, este enlace sencillo, yo lo convierto en un enlace doble? Entonces, inmediatamente el enlace se va a volver un doble enlace.
Vamos a quitar de aquí este. Quitamos este. Y ponemos un doble enlace. ¿De acuerdo? Yo tengo que quitar un hidrógeno. En este caso quito este hidrógeno. Y pongo un doble enlace con el oxígeno. ¿De acuerdo? Estoy perdiendo nuevamente aquí un hidrógeno que estaba unido al oxígeno y este hidrógeno que estaba aquí con el carbono. Acá, de nueva cuenta, estoy perdiendo el hidrógeno que estaba aquí arriba y el hidrógeno que estaba unido al oxígeno. De nuevo, se está oxidando, porque la otra opción para una oxidación es que se pierdan hidrógenos. Y en este caso, yo lo que tengo aquí, este grupo funcional, es un aldehído. ¿De acuerdo? Aldehído. Lleva acento en la aldehído. Los aldehídos son un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno que tiene una cadena de carbono cualquiera en uno de esos hidrógenos una cadena de carbonos cualquiera y que además tiene un enlace a un hidrógeno. ¿Por qué? Porque salió o surgió de un carbono primario y por fuerza, al tener un doble enlace con oxígeno y solo un enlace a otro carbono, debe de haber un hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, esta molécula se llama aldehído. ¿De acuerdo? Este es el grupo funcional de los aldehídos. Ahí está. Ahí está el grupo funcional aldehído. Tengo un doble enlace carbono-oxígeno y un hidrógeno presente por fuerza. Es lo mismo que yo estoy viendo acá. Un carbono con doble enlace al oxígeno y por fuerza un hidrógeno. Después, acá, esta R puede ser otro hidrógeno o puede ser cualquier cantidad de carbonos que yo tenga. Una cadena de 2, de 3, de 4, de 5, de 50, de 500, de la cantidad de carbonos que se sinteticen o que se encuentren, no importa. ¿De acuerdo? Estos son los aldehídos. Y el grupo funcional se conoce como, tiene la terminación al. En algunos casos se pone completa aldehído, pero generalmente le ponemos la terminación al. Entonces, este de aquí pasa de ser propano a propanol cuando se oxida y gana un oxígeno, y luego de propanol se convierte en propanal cuando pierde un par de hidrógenos y se vuelve a oxidar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un carbono secundario
que tiene un doble enlace al oxígeno, como es este caso. Bueno, este grupo funcional que tiene una R hacia un lado y otra R hacia el otro lado, es decir, que tiene dos cadenas de carbonos distintas, una hacia cada lado, se conoce como cetona. Estas son las cetonas. Las cetonas son el resultado de la oxidación de un alcohol secundario. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo aquí un átomo de carbono que tiene un enlace con un oxígeno como enlace doble y tiene dos enlaces a dos átomos de carbono distintos, cualesquiera, el que sea, la cantidad que sea, ¿de acuerdo? Puedo tener 1 y 1, 2 y 2, 1 y 2, 3 y 5, 10 y 10, 7 y 3, los que sean, hacia un lado y hacia el otro, y tendré que saber cómo nombrarlo de forma adecuada, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle todos los carbonos para que lo podamos ver. En este caso, si me doy cuenta, ya no hay hidrógenos. Aquí tengo una R, que es una cadena de carbonos cualquiera, y tengo otra R distinta, que es otra cadena de carbonos cualquiera. Y este carbono sigue manteniendo sus cuatro enlaces. Tiene 1, 2 y 2 son 4. ¿De acuerdo? Y en el caso de las cetonas, la terminación que le vamos a poner es ona. Por lo tanto, el 2-propanol se convierte en propanona. ¿De acuerdo? Y las cetonas son moléculas orgánicas que provienen de la oxidación de alcoholes secundarios, ¿de acuerdo? De alcoholes que tenían o que estaban ubicados, esos grupos funcionales estaban ubicados en un carbono secundario. Y esta parte es muy importante. Tanto los alcoholes como los aldehídos como las cetonas tienen una importancia tremenda para la vida, ya que la mayoría de los carbohidratos justamente reciben su nombre porque son moléculas que tienen una gran cantidad de grupos OH y de oxígenos dentro de la molécula. Son moléculas carbonadas de 3, 4, 5, 6 carbonos que tienen 3, 4, 5, 6 grupos alcoholes y que además tienen por ahí ya sea un aldehído, que se conocen como aldosas, o una cetona y se conocen como cetosas. Aquí hay algunos ejemplos en esta tablita. Los pueden ustedes entrar y revisarlos. Y por acá también hay otros grupos que incluyen carbohidratos. Y ustedes pueden ver que son alcoholes con moléculas carbonadas con muchos OHs. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo alcoholes, ya tengo aldehídos y ya tengo cetonas. Y hay un grupo funcional más que íbamos a revisar en la clase de hoy, que se llaman los ácidos carboxílicos. ¿Cuáles son los ácidos carboxílicos? Bueno, los ácidos carboxílicos se dan cuando este aldehído se vuelve a oxidar
Y aquí cambia este hidrógeno por un OH, ¿de acuerdo? No se puede hacer el ácido carboxílico en una cetona. ¿Por qué? Porque no hay un hidrógeno aquí que se pueda adherir el OH. Ya tengo un carbono de un lado y tengo otro carbono del otro. Si yo quisiera esto convertirlo en un ácido carboxílico, tendría que cambiar este carbono por un oxígeno, ¿de acuerdo? Y evidentemente tendría que quitarle todos los hidrógenos que están de más. Este es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Es un carbono con un doble enlace al oxígeno, un enlace sencillo a otro oxígeno que a su vez está unido a un hidrógeno, es decir, a un grupo OH, uno igual al de los alcoholes, ¿de acuerdo? Este es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Tengo un carbono unido a un oxígeno a través de un doble enlace, otro oxígeno que tiene un hidrógeno y finalmente tengo una R, ¿de acuerdo? Puede ser bien otro hidrógeno o puede ser cualquier cadena carbonada. Este es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, ¿de acuerdo? Si se fijan, todos están relacionados, todos son la consecución, como les había dicho, la consecución de oxidaciones de la misma molécula, tanto el propano como un alcohol primario, como el propano cuando se convierte en un alcohol secundario. Sin embargo, ahorita le vamos a poner el nombre y ya no son iguales. Aquí tenemos los ácidos carboxílicos. Ácido carboxílico. ¿Cómo le vamos a dar nombre? Los ácidos carboxílicos se nombran de la siguiente manera. Le vamos a poner primero la palabra ácido, después viene todo el nombre de mi molécula y la terminación ico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle nombre con esta tablita a las dos estructuras que tenemos aquí arriba. Entonces, el propanal, el aldehído de 3 carbonos, al convertirse en un ácido carboxílico, le tenemos que dar nombre de la misma manera. Es un ácido el alcano es propano y le ponemos la terminación ico. Aquí tenemos el ácido propanoico. Y este de acá ya no es un propano. Este de acá ya solo tiene 2 carbonos. ¿Por qué? Porque no se puede hacer desde una cetona. Tiene que ser en un carbono primario. Entonces, este pasa de ser propanona a ser un ácido
etano es el de 2 carbonos con la terminación ico. Y ahora aquí tengo el ácido etanoico. El ácido etanoico tiene un nombre mucho más popular, mucho más común, y es un nombre que incluso está avalado por la IUPAC. El ácido etanoico también es conocido como ácido acético y ese se encuentra en la mayoría de sus hogares en una botellita de vinagre. El vinagre es ácido acético o bien ácido etanoico diluido. Este es el vinagre, esta es su estructura, ¿de acuerdo? Entonces, resumimos, tenemos los grupos funcionales en donde el oxígeno ya entra como parte de la cadena. Los alcanos, alquenos y alquinos habían sido moléculas únicamente en donde el carbono era la única estrella, solo había carbonos e hidrógenos. Ahora nosotros incluimos una molécula, un átomo distinto, el oxígeno, y cuando el oxígeno aparece se oxida la molécula y los alcanos se convierten en alcoholes, la terminación ol. Cuando estos alcoholes se oxidan nuevamente por la pérdida de hidrógenos, se convierten en aldehídos si se trataba de un alcohol primario o en cetonas si se trataba de un alcohol secundario. Y finalmente, cuando estos se vuelven a oxidar, vuelven a ganar otro átomo de oxígeno, se convierten en ácidos carboxílicos. ¿De acuerdo? Bien, por hoy es todo. Espero que haya sido de su agrado el video y que haya quedado claro el tema. Nos vemos la próxima entrega.